Bien, muchas gracias por la invitación a la Academia de Medicina y también al Instituto Nacional de Salud, a todas las distinguidas autoridades y también miembros de la Academia, y también veo trabajadores del Instituto que en este momento nos estamos reuniendo para poder tratar temas que son importantes porque realmente define el destino del sistema de salud. La política de la salud define realmente hacia dónde se va a dirigir los recursos que tiene el Estado y cómo resolver los problemas que tiene el país y enfrentar, además de lo cotidiano, también enfrentar nuevas enfermedades y emergencias que se presentan cada vez más frecuentemente, especialmente por la globalización. Primero, debo agradecer también a la revista de Medicina Experimental y de Salud Pública del Instituto Nacional de Salud por haber tenido la apertura para poder presentar una experiencia de gobierno y también para poder hacer una reflexión sobre lo actuado. Consideramos que es una práctica que debería ser, digamos, formar parte ya de la práctica de la gestión pública, donde se hace una reflexión sobre lo actuado y se contrasta con las evidencias y se contrasta con datos e información para poder luego tener lecciones aprendidas y dar recomendaciones para poder luego seguir mejorando el sistema de salud. Y consideramos que la revista está cumpliendo ese rol y por eso felicitamos al equipo editor de que permite justamente trasladar esta experiencia en un formato de revista científica con un comité editor, un grupo de editores que revisan cada artículo que se envía y que lo hace exigente, porque cuando pedimos al Ministerio de Salud, a todas las instituciones que pertenecen al sector, para que prepararan, meses antes de terminar la gestión, que prepararan artículos sobre la experiencia en un formato de revista científica, y efectivamente superaron los 20 artículos. Y lógicamente pasó inmediatamente al procedimiento formal de la revista, donde había árbitros que hacían la evaluación de cada artículo y lógicamente hubo artículos que no fueron aprobados y que con la recomendación de que se pueda mejorar. Esa práctica consideramos de que es valiosa, lo que hace de que también la revista tenga un prestigio, que cada vez va alcanzando un prestigio mayor y también permite entonces de que sea una revista que no solamente muestre la investigación científica, sino también es un espacio de discusión, de debate, con información científica, con datos, y que consideramos que debería seguir. Entonces, me toca a mí hacer la presentación inicial, que tiene que ver con, al ser invitado, un editor invitado, entonces me toca a mí mostrar, en primer lugar, un resumen de lo que se ha escrito en la revista, que ya veo que lo tienen y que ha sido repartido. Está además en la web. Entonces, y este simposio fue pensado en el sentido de hacia dónde vamos con el sistema de salud, especialmente ahora que se viene el bicentenario. Y el interés es ver de lo que se ha actuado, qué es lo que viene, y qué es lo que se debería hacer, y qué es lo que se debería continuar, o qué es lo que se debería simplemente, como lección aprendida, hacer algo diferente. Entonces, el artículo, la editorial inicial de la revista, titula Hacia la cobertura universal y una respuesta efectiva frente a riesgos sanitarios. Y los artículos que tiene la revista, está justamente en varias secciones de la revista. En el simposio, que titula Hacia un cambio del sistema de salud peruano, experiencias y perspectivas, está el artículo de reforma del sector salud. En el Perú, derecho, gobernanza, cobertura universal y respuesta contra riesgos sanitarios,
que lo va a presentar hoy el doctor Nepo. El Acuerdo Nacional como espacio de consenso para la definición de objetivos de la reforma de salud y establecer políticas de salud en el Perú. Está otro artículo que es la promoción de los derechos en salud en el Perú, una aproximación desde la perspectiva de acción de la Superintendencia Nacional de Salud. Protección de derechos en salud en el Perú, experiencias desde el rol fiscalizador de su salud. Acelerando la innovación en el control de cáncer en el Perú. Un artículo de investigación, modelo de supervisión basado en riesgo para IPRES como herramienta para la protección de los derechos en salud. Y en la sección especial, desafíos de la desconcentración y acción local en el marco de la protección de los derechos en salud, experiencia de la Independencia Macrorregional Norte de su salud, tecnologías de la información para resolver contingencias en la afiliación del régimen subsidiado de salud en el Perú, que es un aplicativo Resuelve, y mecanismos alternativos para la solución de controversias en el contexto de los derechos en salud, experiencia peruana desde el Centro de Conciliación y Arbitraje de su Salud, contribución del Perú en las iniciativas para promover la seguridad sanitaria mundial, que el doctor Gosser lo va a presentar hoy, y uso de la evidencia en políticas y programas de salud, aportes del Instituto Nacional de Salud. Y lo que vamos a mostrar básicamente hoy va a ser la reforma del sector salud y el artículo que se refiere a la respuesta en la agenda global de emergencias sanitarias. Y yo les voy a mostrar un resumen de los desafíos que tiene el sistema de salud a partir de que el Perú… Bien, lo que podemos hacer es, voy a hacer un pequeño resumen ahora, luego mientras va exponiendo Edgardo, preparamos… Sí, pero lo podemos arreglar. Lo que yo sugiero es, hago una breve resumen de la introducción. Luego le pido a Edgardo que pueda hacer la presentación de la reforma y luego yo puedo hacer la presentación haciendo los ajustes. Bien. No, ya no es necesario. Bien. Bueno, la experiencia que hemos tenido en esta etapa con la reforma del sector salud, cuando uno plantea una reforma, justamente parte de una pregunta. O sea, cuando ya plantea una reforma es porque se quiere hacer un cambio de las reglas de juego que existen. Y el principal problema que se mostraba es de que el país es uno de los países que tiene menos financiamiento en salud. Los datos que están disponibles sobre el gasto en salud, el país es el Perú es uno de los que tiene menos gasto en salud en la región. Es 5.5% del PBI, realmente es muy bajo comparado con el resto de países. Y además en los últimos años los países han incrementado notablemente el porcentaje del PBI para salud. El Perú en estos momentos está cerca al PBI, al porcentaje de gasto de salud del PBI de Venezuela, comparado con otros países que han mejorado muchísimo. Para que puedan tener una idea, Bolivia está mucho mejor que Perú en asignación de recursos para salud. Está más del 6% del PBI. Ecuador, mucho mejor, 9%, más del 9% del PBI. Los países miembros de la OCDE, donde aspiramos llegar, están por arriba de 12% del PBI. Para que tengan una idea del per cápita de gasto en salud, el Perú es $350. Los países miembros de la OCDE son $4.400 per cápita. Entonces, y muchos países nos llevan ventaja. Ecuador está por arriba de $900 el per cápita de PBI. Lo que indica entonces que el país, uno de los principales problemas que tiene es financiamiento. Cualquier cosa que se quiera hacer en salud no va a funcionar si no hay recursos. Y por mucho tiempo, esa decisión de poder dar más recursos al sistema de salud no ha prosperado. Y hemos desarrollado prácticas perversas en el tema del sistema de salud.
Una práctica perversa es que todos los años se hace una programación presupuestal en el sistema de salud que es deficitario. O sea, quiere decir, ya sabemos que no va a alcanzar a final de año. Y entonces, todos los años, la programación presupuestal, hay un ejercicio donde todas las unidades ejecutoras hacen su planificación y cuando colocan el presupuesto que necesitan realmente, es insulso porque finalmente no sirve, porque la planificación se hace con el techo presupuestal que se da desde el Ministerio de Economía y Finanzas. Ese techo presupuestal simplemente se tiene que respetar y por más que uno haya programado lo que se necesita, se tiene que ajustar al techo presupuestal. Durante muchos años, esa práctica se ha mantenido. Si ustedes revisan, y lo va a mostrar Edgardo seguramente, si ustedes revisan cuál ha sido la evolución del financiamiento del sistema de salud, no ha variado en años. Y la principal razón que se ha dicho siempre es de que el sistema de salud está manejado de manera ineficiente. Por lo tanto, lo que hay que hacer es mejorar la eficiencia. No hay que dar más recursos, sino hay que mejorar la eficiencia. Y ese discurso ha calado tanto que cuando se quiere pedir más recursos, se trata de probar de que el sistema es ineficiente y por lo tanto no te doy más recursos. Y eso ha calado tanto que finalmente se confunde la falta de eficiencia con falta de recursos. Entonces se tenía que hacer algo para poder cambiar esa forma de financiar el sistema. Se tenía que hacer algo para poder generar que el sistema de salud pueda tener más recursos porque realmente los necesita. Siempre se comparaba con el porcentaje del PBI latinoamericano que está ahora en 7.5% del PBI. Entonces ya desde allí siempre estábamos deficitarios. Entonces la reforma lo que ha planteado es mecanismos de manera ordenada y además con una claridad de objetivos para poder incrementar recursos y poder asegurar que esos recursos que se utilicen puedan tener un buen uso. Y por esa razón, la reforma lo que planteó fue hacer dos acciones principales. Una de ellas es que la salud se debe reconocer como un derecho. Si se reconoce como un derecho a la salud, entonces lo que va a ocurrir es que hay la obligación del Estado a poder financiar la prestación. Quiere decir, si se reconoce a un ciudadano a que tenga acceso a un seguro de salud, el seguro de salud se convierte en un contrato, en un compromiso formal, de manera explícita, que se indica que aquel que se afilia a este seguro va a tener estas prestaciones. Y entonces hay un paquete de beneficios claramente identificado que hay la obligación de que el que está afiliado pueda acceder al servicio. Entonces lo que se planteó fue, no con el gobierno que pasó, sino mucho antes, una política de aseguramiento en salud, una mirada de aseguramiento universal. Entonces se empezó trabajando la primera reforma es tratar de ganar ese derecho y darle legitimidad al derecho con una ley. Esa ley luego se comenzó a implementar. Y luego, en la reforma lo que se hizo fue ampliar la afiliación para que más personas, más peruanos puedan tener un seguro de salud. El crecimiento que se ha dado entre el 2011 y el 2015, el crecimiento del porcentaje del PBI, se atribuye a que se ha dado más recursos a salud. O sea, el 0.5% del PBI que se ha incrementado en el periodo 2011-2014, no tenemos todavía en la OMS, no han sacado los datos de 2015, por eso estamos mostrando datos de 2014. Ese incremento de 0.5% básicamente ha sido porque el Estado ha dado recursos al Seguro Integral de Salud para poder financiar la salud, que es desde ya insuficiente. Entonces, lo que se ha hecho es reconocer el derecho. ¿Qué es lo que se ha provocado entonces con la reforma? Leyes que permiten afiliar, porque antes solamente el seguro estaba dirigido a los más pobres.
y por lo tanto ya no podía crecer más. Entonces las leyes con los decretos legislativos que salieron con la reforma, fue para que le tenga un marco legal y para que sea legal afiliar a más personas y personas vulnerables. Por esa razón, se ha incrementado en más de 5 millones de peruanos que tienen el Seguro Integral de Salud en este periodo. Y en este momento ya suman, afiliados son más de 17 millones de peruanos que tienen una afiliación al SIS. ¿Por qué es importante esto? Además, todo niño que nace a partir de 2015 tiene, toda gestante y todo niño tiene un seguro de salud. Es un derecho ganado. Quiere decir que si no tiene salud, no tiene un seguro privado, automáticamente es afiliado al Seguro Integral de Salud. Entonces hay una protección de la población más vulnerable. Entonces se introdujo un concepto nuevo, ya no solamente para los pobres, sino también para las personas y para la población vulnerable. Este reconocimiento del derecho se convierte en una de las compuertas para permitir más ingresos al sistema. Porque el hecho de reconocer a un ciudadano que tiene derecho a la salud y que le digan claramente a qué tiene derecho, entonces lo va a comenzar a ejercer. Entonces lo que hay que hacer es enseñar a los ciudadanos que la salud es un derecho y cuáles son las obligaciones del Estado. Por ejemplo, de que si no le pueden dar el servicio de salud donde vive, el Estado está obligado a trasladar a ese ciudadano y llevarlo a donde le pueden dar el servicio. Y si no le pueden dar el servicio en el sector público, le pueden dar en el sector privado. Lo importante ya es el ciudadano. Ese es el nivel de compromiso que se ha llegado. Entonces ya se ha comenzado a dar también esa posibilidad, porque una vez que se afilia más, entonces ahora hay que darle el servicio. Entonces la afiliación ha permitido que todos los que viven en zonas rurales, todos los que viven en zonas de la selva inaccesibles, automáticamente son afiliados al Seguro Integral de Salud. ¿Esto qué hace? Que va a provocar una demanda social. Las personas van a exigir que les entreguen los servicios y por lo tanto va a generar un compromiso político. Y al haber un compromiso político, entonces necesariamente se va a tener que dar más recursos al Seguro Integral de Salud para poder cubrir las necesidades de esta población. Entonces, la reforma lo que ha hecho es abrir la compuerta de financiamiento vía los derechos de los ciudadanos para que ellos ahora, y por eso toda la sociedad civil, todos tenemos que ayudar a que eso ocurra, porque estamos convencidos que se necesitan más recursos para el sistema. Entonces todos debemos contribuir a que se reconozcan esos derechos para que exista una demanda social, para que exista una presión social sobre los que toman decisiones a nivel político, para que puedan dar más recursos y de tal manera que se pueda dar el servicio que se ofrece. Muy bien. Cuando hay una afiliación, entonces quiere decir que el paso siguiente es, ahora te tengo que entregar el servicio, que es lo más difícil. Para poder entregar el servicio a alguien que está afiliado al Seguro Integral de Salud, lo que se necesita son establecimientos de salud. Se necesita equipamiento, se necesita medicamentos, insumos, se necesita que los servicios de salud estén accesibles, se necesita un primer nivel de atención que pueda resolver los problemas en el primer nivel de atención, para que solamente puedan llegar a los niveles de mayor complejidad. Entonces se necesita un sistema de salud que pueda ofrecer el servicio. Pero ¿cuál es el problema? El problema es que la brecha es tan grande, que realmente en un solo gobierno no se va a poder cerrar esa brecha. Para que tengan una idea, los hospitales nacionales tienen más de 70 años de antigüedad. O sea, ya no se puede hacer más parches en los hospitales, se necesitan hospitales nuevos. Un hospital nuevo está por arriba, a nivel nacional, de 800 millones a 1.000 millones de soles, solamente la construcción. Y cuando uno tiene un hospital nuevo, amplía servicios, entonces necesita más personal. Entonces la brecha se incrementa. Lo que más cuesta en las inversiones en salud no es la infraestructura. Lo que más cuesta es el gasto corriente, es la operación del sistema. Entonces,
Lo que se ha hecho es una planificación hasta el 2021 para poder llegar con todos los hospitales nacionales nuevos, con todos los hospitales regionales nuevos, y se ha creado nuevos establecimientos de salud de nivel intermedio, porque hacían falta, son más de 120 hospitales intermedios, y fortalecer todo el primer nivel de atención. Eso significa realmente más de 60.000 millones de soles, que no se va a poder conseguir en un periodo de gobierno. Eso va a requerir más tiempo. Además, construir un hospital no es fácil, porque es más complejo que construir una carretera, un puente, un colegio. Es mucho más complejo. Entonces demora en promedio 3 años la construcción de un hospital. Quiere decir entonces que es un trabajo de más largo plazo y no se puede perder tiempo. O sea, tiene que seguir avanzando en esta inversión en salud. Y luego que ya viene el hospital nuevo, viene el recurso humano, la operación, el equipamiento, el mantenimiento de equipos, que es un presupuesto adicional. Para que tengan una idea, el Hospital de Villa El Salvador, que es un hospital moderno, nuevo, como es hospital nuevo, no tiene personal. Se necesita 1.000 trabajadores de salud en un hospital, que antes no estaban en planilla, entonces ahora van a entrar a la planilla. ¿Y cuánto significa eso en presupuesto adicional? Y están construyéndose hospitales regionales en todo el país. Estamos construyéndose 120 hospitales intermedios. Entonces, la cantidad de recursos que se están dando para inversiones, ya se ha gastado más de 8.000 millones de soles en el periodo de gobierno. Estamos comprometiendo 13.000 millones de soles para lo que queda del gobierno, además de lo que va a gastar para el primer nivel de atención. Entonces, realmente, la manera como se va a hacer crecer o se va a ingresar recursos al sistema es vía inversiones. Estos nuevos hospitales, estos nuevos establecimientos van a jalar más recursos para el sistema. Y esa es la otra cosa que se ha hecho con la reforma. Se abrió la compuerta de inversiones. El MEF al inicio no se dio cuenta de lo que había hecho. ¿Por qué? Porque cuando empezó la reforma y se planteó esta brecha de infraestructura, entonces comenzaron a aprobar todos los proyectos. Y rápido, o sea, el MINS avanzaba, entregaba el proyecto y lo aprobaban y comprometían el recurso de la construcción. Pero cuando comenzamos a pedir recursos para la operación, entonces se dieron cuenta de que la inversión que se estaba dando a salud no era nada comparado al gasto corriente que estaba arrastrando todos estos nuevos establecimientos. Por lo tanto, si se seguía en esta línea de aceleración de la inversión, nosotros calculábamos que en menos de 1 año o 2 años se debería haber duplicado el presupuesto del sistema de salud. Porque como hay contratos de por medio, ya se tienen que pagar las inversiones y se tiene que poner en operación. Entonces se ha comprometido realmente la obligación de poder dar más recursos al sistema. Y si se duplica el presupuesto de la función salud, que en este momento está en 13.000 millones, en 5 años solamente se pudo subir 70%. ¿No se imaginan lo difícil que es que el MEP pueda dar más recursos? O sea, es misión imposible, pero se logró 70% que no se había logrado antes, sin precedentes. Y con los cálculos que hacemos es que se debe duplicar el presupuesto. Estaríamos hablando de 13.000 millones, estaríamos hablando de 26.000 millones, que debería ser el presupuesto en los siguientes años. Y nos alegró la noticia de que el nuevo gobierno planteaba y comprometía 0.5% del PBI anual de incremento, que estaba dentro de los cálculos que teníamos nosotros de que es lo que se necesitaba cada año incrementar 0.5% del PBI, que son más o menos más de 3.000 millones de soles anuales de incremento en el sistema. Si no se hace eso, simplemente lo que va a ocurrir es de que lo que hemos visto en los últimos días en los hospitales, lo que la Contraloría ha verificado, de que efectivamente los centros de salud no tienen equipamiento, no tienen recurso humano. Y lo que ocurre en los hospitales es lo mismo, o sea, no hay recurso humano, no hay equipamiento, no hay insumos. El presupuesto se termina antes de fin de año, siempre. ¿Por qué se termina? ¿Por mala planificación? No.
Cada unidad ejecutora programa anualmente y presenta su presupuesto. Pero como hay techo presupuestal, entonces tienen que trabajar con lo que tienen. Pero como hay tanta demanda del CIS ahora, entonces, ¿qué es lo que ocurre? Los que administran los hospitales, la vida es primero. Y entonces han comenzado a prestarse de los proveedores, les deben a los trabajadores. Y han comenzado a acumular deudas. Esa práctica se hace todos los años. Y lo único que se hace al final de año, con sufrimiento, como ya no hay dinero, ya se gastaron el dinero, ya hay deudas que pagar, ya salen a la calle, ya salen a los medios. Entonces, eso ocurría normalmente octubre, noviembre. O sea, quiere decir que ya noviembre y diciembre ya no había dinero. Y octubre, noviembre ya había conatos de huelga, paros, porque no estaban pagando varios meses y faltaba. Entonces, ¿qué había que hacer? Exigir demanda adicional. Y el MEP lo hacía tan difícil que los últimos días de diciembre recién transfería para ya pagar las deudas. Pero no daba completo. ¿Qué pasaba entonces? La deuda se arrastraba al año siguiente. De tal manera que se acostumbró el sistema a que tenía la deuda y con el presupuesto del siguiente año, de los primeros meses, pagaban las deudas del año anterior. Así hemos vivido todo el tiempo. Pero ¿qué ha pasado? Que como ha aumentado la demanda, es decir, se quitó la barrera económica de los pacientes, de las personas que necesitan, al quitarle la barrera económica, entonces, ¿qué es lo que ha provocado? Ha provocado que estas personas ahora sí utilizan los servicios. Y no solamente cualquier servicio. Están atendiendo cáncer. Son más de 150.000 personas que han recibido tratamiento integral de cáncer. Todo el tratamiento, completo. Trasplante de médula, gastroenterología. Lo último en tecnología. Lo mismo en intervenciones quirúrgicas de corazón, trasplante de médula ósea, trasplante de piel, de cultivos de piel. O sea, se está utilizando la tecnología top, que es costosa para la gente de menos recursos. Eso ha generado una mayor demanda. Entonces, ¿qué ha pasado? El presupuesto, como siempre se está repitiendo, entre el 2015 se avanzó, 2016 repitieron, inclusive quitaron un poquito, porque ya no dieron más, y entonces el dinero del año 2016 alcanzó solo hasta el mes de septiembre. Antes llegaba hasta octubre, ahora ya está llegando a septiembre. ¿Qué va a pasar el siguiente año? A este paso. En julio se va a terminar el dinero, si siguen con el mismo presupuesto. Y lamentablemente el presupuesto es el mismo del 2016 para el 2017. ¿Qué va a ocurrir? Otra vez declaración de emergencias, otra vez para poder resolver el problema. No podemos vivir así, ya no más. Lo que se necesita son más recursos para el sistema. O sea, no podemos caer en el juego de que nos sigan diciendo que es un tema de eficiencia. No es un tema de eficiencia. Y para muestra un botón, el Perú ha salido una publicación recientemente, que lo vamos a mostrar luego, la serie Lancet, en la serie Lancet se ha publicado una evaluación que hacen de 33 indicadores de salud, que ni siquiera salió en la prensa, va a salir en estos días. Y France Press lo ha publicado, otros países lo han relevado, pero en el Perú ni se ha dicho nada. Y France Press dice, Perú es el que mejor desempeño ha tenido en salud entre 1990 y el 2015. En esos 33 indicadores. Son los que más han reducido. Han subido 33 puestos en ese periodo. O sea, quiere decir que es un trabajo acumulativo de varios gobiernos. A pesar de tener menos dinero que el resto de los países. Entonces no es un tema de eficiencia. Es que realmente hace falta recursos al Estado. Recursos para el sector salud. Eso es lo que ha hecho la reforma. La reforma ha abierto dos compuertas. La del aseguramiento, la de inversiones. Y luego ha generado un sistema para poder velar los derechos a través de la Superintendencia Nacional de Salud. Eso es lo que ha hecho la reforma. Y la reforma recién está comenzando, 2013. Pero aún así ya se va mostrando impactos y se piensa que va a tener mucho más en el futuro. Pero luego el tema de salud pública, que es el otro punto importante, que recién se ha comenzado a hacer realmente las reformas en este último periodo, en el año anterior. Por lo tanto, no podemos decir, salvo algunos indicadores, que se ha tenido éxito, como el control del Zika, por ejemplo.
Pero el problema que hay y por qué se tuvo que hacer una reforma en el tema de salud pública es que en salud pública sí tiene que haber autoridad sanitaria. Tiene que haber autoridad sanitaria en todo, ¿ya? Pero en salud pública mucho más. Entonces se tuvo que sacar una ley para fortalecer la autoridad sanitaria. Esta ley recién salió en abril del año pasado. No, abril de este año. ¿Por qué? Con la descentralización no había autoridad sanitaria. Los informes de supervisión que hacía el Ministerio de Salud a los gobiernos regionales simplemente no tenían ningún valor. O sea, lo atendían burocráticamente, pero si no implementaban las recomendaciones y no había obligación de cumplimiento. Entonces, las supervisiones se hacían, pero no tenían un impacto. Y la razón es bien simple. Con la ley de descentralización, todas las funciones fueron transferidas a los gobiernos regionales. Y los gobiernos regionales son autónomos. Nosotros no podemos hacer ninguna acción directa sobre ellos. Ellos, si no hacen su trabajo, no lo hacen bien, simplemente no podemos hacer nada. Tengo que observar nada más. Y en una emergencia no se puede observar, porque si eso ocurre, entonces hay las grandes epidemias, mueren personas. Entonces lo que se hizo fue una ley que otra vez recupera las funciones de rectoría del Ministerio de Salud en situaciones de riesgo y emergencia, o sea, no solamente emergencia, sino en riesgo también. El Ministerio puede intervenir. Cuando se descentralizó, todo el brazo operativo del sistema de salud fue transferido a las regiones. El Ministerio solamente se quedó con un rol rectoría para poder hacer normas y directivas que ni siquiera se cumplen, no hay formas de hacer que se cumplan. Y cuando viene la emergencia, no había forma de intervenir, porque todo el brazo operativo fue transferido. Y había que pedirles, por favor, que hagan lo que tienen que hacer. Y la respuesta siempre ha sido, no tengo suficiente dinero. Y es verdad, no tienen suficiente dinero, pues si siempre está deficitario, no tienen suficiente dinero para el trabajo operativo de control de epidemias, que tiene que ser continuo. Y entonces, en situaciones de emergencia o de riesgo, ahora el Ministerio de Salud puede intervenir, y por eso se crea el Centro de Control de Enfermedades, para que pueda intervenir. Entonces se recupera la parte logística, la parte de intervención, pero hay que armarla, o sea, eso está todavía en el papel. Y eso es lo que viene. Y lógicamente coincidió con la agenda global de seguridad en salud, y que fue una oportunidad para que Perú pueda entrar a un proceso de evaluación y para ver en relación al Reglamento Sanitario Internacional y para que pueda cumplir con esos estándares. Entonces, eso es lo que se comenzó a hacer y el país ya participó en una evaluación y le va a contar con más detalle Ernesto. Y entonces, en resumen, las motivaciones de la reforma son las cosas que se está permitiendo que resolvería uno de los principales problemas que tiene el sistema, que es más financiamiento. Así que eso fue un resumen introductorio de lo que se ha presentado. Edgardo seguramente mostrará algunos datos dentro de un momento. Dejo al doctor Cabezas para que continúe con la moderación. Muchas gracias. Muchas gracias.